Buenas tardes a todos de vuelta. Acá seguimos. Esas fechas tienen que anotarla, nomás que el 29 del 9 va a ser el primer parcial, el 15 del 11 va a ser el segundo parcial y el recuperatorio el día 24 del 11. Esas son fechas importantes que ustedes tienen que tener en cuenta. Casi sí. Ahí está. Bueno, acá lo que el profesor le puso es que la unidad académica asignó la denominación como Plan de Estudio 2018 porque ese año se aprobó, pero rige a partir de 2019. Como nuestra materia es una materia de tercer año, recién a partir de este año se está usando el nuevo programa. Tiene 34 materias el Plan de Estudio 2018 y tiene 10 bolillas. Esto ya les había dado el profesor. Así que esto yo no voy a repetirles. A ver si encuentro dónde dejó de dar él. Profe, Sí, ¿está grabada esa primera clase? está grabada. Yo la No. tengo que subir. Lo que pasa es que grabé en 3 partes porque el profesor estaba sin internet en la casa. Así que yo les voy a subir. Disculpen, pero no pude subir el fin de semana. Yo les voy a subir. El profesor la vez pasada le dijo esto, buscar los ministerios actuales en el nivel nacional en la provincia del Chaco. ¿Alguien buscó? Los nacionales lo dimos en la clase ya, o sea, en los mensajes ya dijeron, y faltan los Sí. municipales nomás del Chaco. No, en la provincia del Los Chaco, ministerios del Chaco, perdón. ¿cuántos ministerios hay? Ese no, 11, ese profe. no. 11 ¿Estás seguro? ministerios. ¿O son 7 ministerios y ahora 4 secretarías? Creo que sí. Decía algo de secretarías, pero no me Acuérdense que acuerdo. en un momento tuvimos 8 ministerios y 5 secretarías de Estado, digamos, con rango ministerial, pero sí, son secretarías. Después hubo una reforma en la ley de ministerio, donde el Ministerio de Planificación, que antes era una cosa, y el Ministerio de Economía, que era otra cosa, se juntó. Ahora el Son, Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura. ¿Alguien vio eso o no? son 8 ministerios y las demás secretarías. ¿Estás seguro que son 8 o son 7? Mirá Acá que hay ahora hace 8 poco porque hay hubo otro una cambio, página ¿eh? web que se llama Mapa del Estado ¿Sí? y hay 8. Los estoy Sí, contando ahora todavía no nomás. actualizaron. Pero bueno, yo les adelanto que hoy por hoy son 7 porque infraestructura está junto con economía. Yo trabajo en una de esas secretarías, que es la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. Está la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, la Secretaría de Recursos de Derechos Humanos, Sí, estaba la municipios. Secretaría de Municipios, que ahora ya no va a estar más, estaba la Secretaría de Economía Popular, que ahora está dentro del Instituto de Desarrollo Rural, que se llama IAFEP. ¿Y cuál otra secretaría me está faltando? Derechos Humanos. Municipio, que esas dos. Me está faltando una Ahí secretaría. le puse en el comentario, profe, la página. Para. Ahí parece que alguien está queriendo ingresar. A ver, para. Yo le compartí la página en el chat. Sí. Pero el tema es que hay algunos. Fíjate que está gobierno, planificación, está producción, empleo. Ahí están 3. Ah, la Secretaría General de la Gobernación en la cuarta, me estaba faltando, está bien. Gobierno está planificación. 3, producción. 4, salud pública. 5, seguridad. Fíjense que planificación y economía se repite 2 veces. A ver, les voy a mostrar, les voy a compartir pantalla. A ver, les voy a compartir pantalla para que vean. Fíjense que acá está. Este sería 1, Ministerio de Gobierno y Trabajo. 2, planificación y economía.
3, producción, industria y empleo. 4, salud pública. 5, seguridad y justicia. Este ya se repite allá arriba. 6, desarrollo social. 7, educación, cultura, ciencia y tecnología, que es una profesora de la alta casa de estudios, de nuestra alta casa de estudios. Esa es nuestra Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. Está la Secretaría de Derechos Humanos. Esta me parece que ya no va a estar más porque él está de candidato a diputado provincial. Y esa es otra cosa, que es la Asesoría General de Gobierno. ¿Ven todos ahí o no? Hoy por hoy serían 3 secretarías: la de Desarrollo Territorial y Ambiente, la de Derechos Humanos y la Secretaría General de la Gobernación, que es la que está acá arriba de todo. Profe, ¿son 8 ministerios entonces? Son 7 ministerios. Fíjense Ah, bien. ok. Eso es Chaco, Paula. Seguimos. Antes eran 5 secretarías y ahora quedaron 3 porque la de municipio no va a estar más. Seguimos. A ver. Y creo que quedamos en externalidades, profe. Sí, me parece que sí. ¿Para qué voy a seguir por acá? Esto ya les dio todo el profesor. A ver acá, tamaño, esto les dio. Esto les dio. A ver. Esto les dio. Esto le alcanzó a dar el principio del beneficio máximo social. Sí, profe, eso vimos la clase pasada. Bueno. Ahí está, monopolio, externalidad, ahí estamos. Ahí les puso él el grafiquito del monopolio natural. Ahí está. ¿Qué les parece a ustedes que puede ser una externalidad? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Alguien quiere contar Puede qué? ser algo que beneficie o perjudique a la que venga desde fuera de la Sí, empresa, digamos. sí, muy bien. Profe, Sí, decime. es cuando el costo o los beneficios de un mercado no se ven reflejados en los precios. Bueno, algo así era de microeconomía. Sí, ustedes vieron eso en microeconomía. Ahora lo vamos a volver a ver. Fíjense que acá tenemos el gráfico de la externalidad negativa, que si ya lo vieron en microeconomía les va a sonar, y después vamos a tener el gráfico de la externalidad positiva. Y como dato les cuento, bueno, esto queda grabado, que en algún examen, fue pregunta de examen esto. En algún momento nosotros tuvimos la materia de manera con régimen promocional,
Y por ahí estarán las preguntas. La figura que muestra el efecto de las externalidades, el eje horizontal representa el nivel de producción de una fábrica que contamina un río, y el eje vertical, el precio que se vende de dicha producción, medida en pesos. Esto es lo que me dice. La línea del beneficio marginal muestra el beneficio marginal que recibe el productor, el cual es decreciente. A su vez, la línea del costo marginal representa el costo marginal del productor. Está beneficio marginal y ahí está el costo marginal. A su vez, la línea DE muestra el daño que produce la externalidad a la comunidad. Cuando no hay producción, no hay daño. El que luego aumenta de manera proporcional al nivel de producción. Esperen que hay alguien que quiere ingresar. Ay, que no le veo. No sé quién quería ingresar, pero me estaba haciendo sonido. Estaba sonando acá. Bueno, seguimos nomás. La línea de costo marginal representa el costo total, incluyendo los de producción, más el daño generado de la sociedad. El nivel de producción, donde el productor maximiza sus beneficios, es el P1, y donde el costo marginal es igual al beneficio marginal. Si produjera más, digamos un nivel P2, su pérdida sería igual a la distancia vertical. Costo marginal menos beneficio marginal por P2. A su vez, el costo social total es la suma del daño que sufre la comunidad por la contaminación más el costo total, los fijos y los variables, de producción propiamente dicho, siendo el costo marginal social igual al costo marginal de producción más el daño que sufre la comunidad, consecuentemente el nivel de producción debería alcanzarse para las comunidades P0, donde costo marginal es igual al beneficio marginal, costo marginal social. ¿Qué empresas conocen ustedes que contaminan acá en la zona, o de Chaco, de Corrientes? ¿Conocen alguna empresa que contamina? Unitán puede ser, profe. Muy bien, ¿algo más? ¿Alguna otra? ¿Alguien sabe lo que está pasando con el río Paraná? Que es algo producto de la naturaleza, ¿no es cierto? Del cambio climático y todo lo demás. ¿Qué pasó con el río Paraná en las últimas fechas, en los últimos meses? Está bajando el río. La bajante histórica del río Paraná a Paraguay, ¿sí? Y fíjense que en algún momento el Estado ahí tiene que actuar ante la situación que está ocurriendo, tiene que actuar y tomar algún tipo de medida respecto a que, si, ¿qué pasa? Ustedes, si son el Estado, ¿le dejarían pescar o no a la gente? ¿Qué les parece a ustedes? Ustedes son parte del Estado. ¿Son el ministro de Ambiente o son el gobernador de la provincia de Chaco, de Corrientes? Es un dilema, profe, ¿Por qué? Y porque porque si hay, bien los pescadores afectan a la naturaleza, también necesitan trabajar, digamos, o sea, de eso, ese es su sustento. Habría Sí, que ver hasta qué punto es permisible que sigan pescando y bueno, y ahí se va a poner un cupo o algo por el estilo. sí, muy bien. Nosotros el año pasado ya tuvimos este problema, ¿o no? El año pasado ya tuvimos este problema. ¿Se acuerdan o no? ¿Alguien se acuerda del año pasado? El año pasado ya tuvimos este problema, inclusive se tuvo que entregar un subsidio a los pescadores por este tema. Porque el daño también que se provoca a la naturaleza si le dejamos pescar va a ser importante y a lo mejor no los vamos a sentir ya, se lo van a sentir después porque no vamos a tener peces que se reproduzcan y que a su vez se sigan. Vieron que se usa también como el turismo, una parte. ¿Sí?
Estos alcanzaron a dar con el profesor los impuestos y tasas, cuáles son los mecanismos para que el Estado pueda resolver el problema de la externalidad. Esto sí lo vieron. ¿Se acuerdan o no? Profe, esto sí. Sí, lo dieron. Bueno, entonces sigo nomás. Los subsidios, las licencias, externalidades positivas. Aunque no les parezca verdad, pero existen también las externalidades positivas, que se dan cuando la actividad de una persona o empresa afecta a la sociedad de una manera beneficiosa. Por ejemplo, una persona que tenga una casa en venta, que esté ubicada en una zona donde los vecinos se preocupan del cuidado tanto de sus propias casas, mantenerlas arregladas y bien pintadas, como de los espacios verdes que puedan existir en el barrio, por ejemplo, el cuidado de la belleza de las plazas, seguramente va a mejorar de una manera sustancial el precio de venta de las mismas. Y ahí tenemos el gráfico de la externalidad ¿La vacuna puede positiva. ser también? ¿Cómo? ¿Cómo? No te escuché. Para que vuelvo a Las ver si vacunas. escribieron. Las vacunas también puede ser, por supuesto. Fíjense que hoy por hoy hasta te está afectando para los viajes. Hoy uno de los chicos acá de la oficina contaba de que cuando volvés por corrientes en el avión, te dicen de que vos tenés que tener 21 días, tiene que haber pasado de haberte puesto la segunda dosis para considerarte inmune, digamos. Fíjense, yo no sé si ustedes ya se vacunaron o no, pero es un tema. Hay gente que no se quiere vacunar. Entonces, esa, como dice el compañero, puede ser un ejemplo de externalidad positiva. Se supone que si estamos vacunados, los efectos, no es que no nos vamos a enfermar del COVID, sino que los efectos van a ser distintos, se supone que más leves, y que a su vez vamos a evitar que las personas se mueran, digamos. En otras palabras, a mí el año pasado me tocó 2 veces tener COVID y gracias a Dios la pasé, pero hay gente de mi edad o de menor edad que falleció por COVID, que supuestamente son sanas, digamos. No sé si a ustedes les pasa o no, que ahora se está dando como más valoración a las vacunas, inclusive las vacunas que nos ponían de jóvenes, digamos, de chicos, cuando sos bebé, viste, te ponen una vacuna cada 2 meses. Yo creo que ahora se le está dando más valor a esa vacuna. No sé qué piensan ustedes al respecto. ¿Hay alguien que quiera opinar? ¿Sí? El tema de Sí, la Matías. vacunación. Decime. El tema de Sí. la vacunación puede ser tanto negativa como positiva, porque si la gente no se vacuna, tiene más riesgo a contagiar, ¿es verdad? O sea, puede ser las dos formas. ¿Cómo decir por qué vos decís que puede ser negativo? No te entendí. Que la externalidad puede ser negativa viniendo de la gente que no se vacuna en este caso. Claro, también, sí, está bien. Dale, dale. Y positiva, porque suponete, si somos nosotros acá de los 67 que estamos presentes, ¿qué pasaría si estamos los 66 personas vacunadas? Supónganse, yo no estoy vacunada. Supónganse que tendríamos que estar en el aula de la facultad y por ahí puede ser un riesgo para ustedes que yo no esté vacunada, siendo que mi antecedente 2 veces de positivo, así como de 2 veces de positivo, pueda dar una tercera vez positivo. Tenés razón, ahí seguimos. Claro, hay personas inclusive mayores que se niegan a la vacunación, aunque a ustedes les parezca mentira. No sé cómo es el caso en sus familias. En mi familia todos se quisieron vacunar, no hay problema. Incluso en mi familia hay un niño de 14 años que también estamos haciendo el trámite para poder vacunarlo. Ahí está. Esto también alcanzaron a dar con el profesor los bienes públicos. Sí, profe. Sí, esto dieron. Esto fíjense bien lo de bienes públicos, porque enseguida vamos a dar un trabajo práctico donde van a tener que mirar esto, ¿eh?
Fíjense que las dos condiciones del bien público es la no rivalidad en el consumo y la no exclusión en el consumo. No rivalidad y no exclusión. Esto les explicó el profesor, me acuerdo. Por ahí hay como una confusión en bien preferente y bien mixto. Ahora vamos a ver. Acá el profesor me da un ejemplo de los bien público preferentes. Se trata de bienes privados que el Estado, por razones políticas, sociales u otras, incluyendo la existencia de externalidades, decide producir o hacer producir. Una de las características que sirven a los efectos de su conceptualización de estos bienes o servicios es que muchas veces son de utilización o obligatoria. En especial porque existen externalidades relacionadas con los mismos. Por ejemplo, el caso de las enfermedades contagiosas que evita o dificulta la vacunación, o de los beneficios que la sociedad toda produce en la educación de los habitantes. Y los bienes públicos mixtos, existen muchos bienes que lamentablemente desde el punto de vista de la comunidad se resisten a ser incluidas en las prolijas categorías anteriores. Por ejemplo, una campaña de vacunación contra la poliomielitis, los vacunados que experimentan la molestia de recibir el medicamento y que eventualmente pagan el precio son beneficios directos. Acá también tenemos un gráfico en la determinación de la cantidad de los bienes públicos puros. Para determinar la cantidad óptima de bien público puro se requiere efectuar la comparación del costo marginal, que se refleja en la curva de oferta de suministrar las sucesivas unidades, con el valor que los consumidores le asignan a cada una de ellas. Esto es el beneficio marginal, que le atribuyen como resultado de su propia evaluación, lo cual representa la curva de demanda. Función que a los fines del presente análisis se supone conocida, dado que de algún modo los ciudadanos han revelado sus preferencias por disponer de dichos bienes públicos o consumirlos. En el caso de los bienes públicos, la naturaleza normal del consumo determina que cada unidad puede ser consumida simultáneamente por dos o más individuos. Por lo tanto, el costo de suministrar una unidad adicional del bien público es igual a cero. Resulta entonces que el precio disponible para financiar el servicio será igual a la suma de lo que cada consumidor ofrece pagar por cada unidad. Esto es el valor de utilidad marginal. ¿Cuál es un bien público puro por excelencia? ¿Qué les dijo el profesor la clase pasada o qué vieron con el profesor la clase pasada? ¿Cuál es un bien público puro por excelencia? Seguridad. Seguridad exterior. Sí, sí, sí. ¿Cuál otro más? El Poder Judicial. ¿Estás seguro?
Sí, creo que sí. Fíjense bien, ¿eh? ¿Cuál eran? Hay 2 o 3 casos de bien público puro. La soberanía, ¿no era, profe? ¿Sí? ¿Cuál más? Profe, yo le digo lo que tengo anotado, que dijo el profe. Sí, 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 está bien. Seguridad nacional, Sí, la seguridad nacional, el alumbrado público y la justicia nacional. claro, más que nada la seguridad exterior, digamos, se supone que es lo mismo brindar seguridad en las fronteras, digamos, para todos los ciudadanos argentinos, es lo mismo brindar para uno o brindar para 44 millones de habitantes, 45 millones de habitantes, no sé cuántos somos. La representación exterior también, nosotros tenemos representantes en el exterior que es lo mismo hacerlo para un argentino que hacerlo para 44 millones de argentinos, o 45. No sé si escucharon que el año que viene, creo que en mayo del 2022 se va a hacer el censo. ¿Vieron que cada 10 años tenemos que hacer los censos? El último fue en 2010, en octubre del 2010. Había que hacerse en 2020, no se hizo, entonces se lo va a hacer ahora en el 2022. Por la pandemia no se pudo hacer. Esto es algo importante que tienen que ver porque se suele preguntar en los exámenes cuáles son las funciones de la hacienda pública. Y vieron que tenemos 3 principales, que son la función de asignación, la función de redistribución del ingreso y la riqueza, la función de estabilización. ¿Hasta ahí estamos o no? ¿Podría explicar un poquito cada función? Sí, ahí ya vamos una por una, vamos a ir desglosando. Dale. Asignación. Partimos de la proposición de que los determinados bienes públicos que difieren de los privados no pueden proveerse mediante el sistema de mercado, es decir, a través de las transacciones entre consumidores y productores individuales. En algunos casos el mercado falla totalmente, mientras que en otros puede funcionar únicamente de manera ineficaz. La razón básica para el fallo de mercado en la provisión de los bienes públicos no consiste en que la necesidad de estos bienes sea percibida en una forma colectiva, en tanto que para los bienes privados lo sea de forma individual. La diferencia surge más de los beneficios que producen los bienes públicos, no se limitan al consumidor en concepto que adquiere el bien, como es el caso de los bienes privados, sino que se encuentran disponibles también para otros consumidores. De esta forma no se realizarían pagos voluntarios, en especial cuando hay muchos consumidores. La vinculación entre el productor y el consumidor se rompe y el gobierno debe ocuparse de la provisión de este bien. ¿Se entiende o no? ¿Cómo ven o dónde ven que el Estado ejerce esta función de asignación? Fíjense que son las 3 las funciones de la asignación pública. Una es asignación, la otra es la redistribución del ingreso y la riqueza y la otra de estabilización. ¿Les parece que con la vacunación gratuita el Estado puede estar haciendo una función de asignación o no? ¿Qué les parece a ustedes? A Sí, ver, voy profe, a... puede ser que sí. Fíjense lo que me dice la función de asignación. Dice que nosotros partimos la proposición de que determinados bienes públicos que difieren de los privados no pueden proveerse mediante el sistema de mercado. Es decir, que a través de las transacciones entre consumidores y productores individuales, en algunos casos el mercado falla totalmente, mientras que en otros puede funcionar únicamente de manera ineficaz. ¿Les parece que si el Estado cobraría, por ejemplo, las vacunas, todos nos vacunaríamos o no? ¿Qué les parece a ustedes? Si se cobrarían las vacunas, si todos nos vacunaríamos o no.
Los de menores ingresos quizás no pudieran Y acceder. quizás no, porque no sé cuánto saldría la vacuna. ¿Se acuerdan que en algún momento, cuando hubo como una epidemia de la meningitis, que en Resistencia, inclusive, yo no sé si todos son de Resistencia, son del Chaco, son de Corrientes. En algún momento acá en Chaco hubo una, no sé qué, no sé si 2 o 3 niños murieron de meningitis. Entonces todos los padres salieron a comprar una vacuna para el meningococo ese. Resulta que eran 2 dosis de esa vacuna. Entonces le estoy hablando como hace 3 años atrás. Yo me acuerdo que mis compañeras del trabajo hacían fila para conseguir la vacuna. Y la vacuna no era algo accesible, salía más de 3.000 pesos cada dosis. Le estoy hablando hace 3 años atrás, en el año 2018 o 2019, lo que le estoy contando. Imagínense con ese precio, no todas las personas pueden comprar esa vacuna. ¿Se entiende o no lo que les quiero contar? Por eso el Estado muchas veces toma la función de asignación y es el Estado el que define cuáles son los bienes o los servicios que tienen que asignar a la comunidad, y por eso es que toma decisiones como comprar las vacunas y vacunar a la población, por una cuestión de una política pública que es salud, digamos. Yo creo que el Estado prefiere gastar en vacuna que más personas se mueran. Es lo que creo, no sé qué opinan ustedes. Otra de las funciones es la función de redistribución. Una de las funciones de la política presupuestaria o de la política fiscal está conformada por las acciones que el gobierno realiza referente a la redistribución del ingreso y la riqueza, o más bien de las relacionadas con aquellas actividades a través de las cuales y mediante la utilización del mecanismo impuesto, gasto. Se trata de buscar modificar el estado o la situación de la distribución que resulta de la operación del sistema de precios en una economía de mercado. ¿Qué les quiero decir con esto? Que muchas veces el Estado, la intención del Estado es cobrarle impuestos a las personas que tienen altos ingresos y utilizar esos impuestos en gasto público. ¿Qué impuesto surgió el año pasado así que fue como muy controvertido a nivel nacional? La riqueza. El impuesto a las grandes fortunas. Acá en el Chaco, yo no sé si todos son del Chaco, pero les voy a contar que mediante ese impuesto a las grandes fortunas está por, que muchos pueden estar en desacuerdo, pero bueno, es una razón de política pública o algo de redistribución. Se está por, con esa plata, con una parte de la plata del impuesto a las grandes fortunas, se está por hacer como un ordenamiento territorial en lo que es la Rubita. No sé si alguien conoce el Chaco, va a conocer que es la zona de la Castel y calle 25, por ahí. Ahí está la parte de la Rubita. Y los fondos que se están por ocupar son de ahí, de ese impuesto. Y ahí se explicaría la redistribución. Yo les cobro a los que más tienen. ¿Alguien sabe a cuántas personas le cobraron este impuesto o no? Un porcentaje muy bajo, profe. ¿Pero cuántas? ¿Cuántas personas? Unas miles nomás, no me acuerdo el número exacto. Yo lo leí, pero... Creo que eran algo de 11.000 o 12.000 personas. Eran pocas, digamos. Solo somos 44 millones de habitantes. Lo que pasa es que para que te cobren este impuesto tenías que tener justamente un patrimonio considerable que el Estado te fijaba. Se puede considerar en principio que tal distribución, la que cada habitante percibe por su participación, el proceso de producción depende tanto de la cantidad o dotación de factores que disponen los sujetos, de la actividad económica, como asimismo de la formación de sus precios, que en un mercado competitivo es función del valor del producto marginal, a lo que cabe agregar la predisposición al esfuerzo o la disposición al trabajo, condición que pueden disponer las personas en mayor o menor medida.
Y esta parte, si pueden anotar o buscar los que tienen el libro, en algún examen ha entrado esta pregunta, en algún examen. Que el profesor no vea nomás mi video, si no me va a retar. La cantidad de dotación del factor que poseen los individuos está determinada por un conjunto de elementos, entre los que pueden citarse los siguientes. Las leyes que regulan el derecho sucesorio, que explican la disposición de bienes materiales o de capital recibido por la herencia. Las condiciones innatas del individuo o atribuible a causas genéticas como el talento, la inteligencia, disponer de un don natural, por ejemplo, una buena voz. Ahí las condiciones innatas del individuo puede ser el caso de Messi también. Él nomás sabe jugar al fútbol de esa forma, digamos. La educación recibida, con su impacto sobre la formación de su capital humano y capacidad productiva. Y las oportunidades que el entorno social y familiar les brindan y que les permitan a la persona aprovechar en su beneficio tales capacidades. ¿Alcanzaron a anotar o no? O si no, les doy unos minutitos. A ver, no sé si me están escribiendo algo en el chat. Acuérdense que yo no veo cuando estoy. Ahí está. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, profe. Bueno. Se puede decir que la desigualdad que se observa en la distribución de la renta se explica parcialmente por el hecho de que cada uno de los sujetos de la actividad económica aporta a la formación del Producto Nacional es diferente. Mecanismo de redistribución. Hay un esquema de impuesto-transferencia que combina la imposición progresiva de la renta a las familias con ingresos superiores con una subvención a las de menor renta. Hay impuestos progresivos utilizados para la financiación de servicios públicos, especialmente de las viviendas sociales que benefician particularmente a las familias de bajos ingresos. Y está el tercero, que es la combinación de impuestos sobre los bienes adquiridos mayoritariamente por consumidores de ingresos elevados, junto con una serie de subvenciones a otros productos que son utilizados principalmente por los consumidores de renta baja. Acá el caso puede ser, no sé si alguna vez ustedes compraron artículos de oro o inclusive los impuestos, el combustible posee impuestos internos. Los artículos de oro, de plata, también poseen impuestos internos. Ese puede ser un caso. Se supone que las personas que compran oro tienen un mayor poder adquisitivo, entonces le cobran impuestos a las personas que tienen un mayor poder adquisitivo, que compran el oro, y la redistribuyen a las personas de menores ingresos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe, se entiende. Bueno, esto está igual todo en el libro, así que quédense tranquilos. Al escoger entre estos instrumentos hay que tener en cuenta los excesos del gravamen o costo de eficiencia resultante, es decir, costos que surgen cuando interfieren las elecciones del consumidor o el productor. La redistribución por vía de un mecanismo de impuestos sobre la renta o transferencia tiene la ventaja de no interferir en las elecciones individuales de consumo o de producción. Pero aún así este mecanismo conlleva la existencia de un costo de eficiencia, ya que distorsiona la elección entre renta y ocio. Como corolario de los puestos, una solución óptima puede requerir una combinación compleja de impuestos y subsidios, que ha pasado en algún momento. Acá está la medición de la desigualdad, la curva de Lorenz y coeficiente de Gini, que también solo habrán visto en otra materia. Esto la verdad es que nunca hemos tomado un examen, pero este es el caso extremo de desigualdad. Si la curva de Lorenz se aleja de la curva de distribución perfecta hasta su punto máximo, es decir, que la curva de Lorenz toma el valor correspondiente a los lados OC, CD, como consecuencia del área correspondiente a B, se anula, el coeficiente de Gini toma el valor de 1. Y la tercera función, que es la función de estabilización, se debe examinar su peso en la política macroeconómica, es decir, sobre objetivos tales como el alto nivel de empleo
un razonable grado de estabilidad del nivel de precio, la solidez de las cuentas exteriores y una aceptable tasa de crecimiento económico. La consecución de los objetivos anteriores exige una dirección política pública. Sin ella, la economía tiende a fluctuaciones importantes y puede sufrir periodos sostenidos de desempleo, inflación o una combinación de ambos. El nivel general de empleo y los precios dependen del nivel de demanda agregada en relación con la producción potencial o de plena capacidad valorada a los precios vigentes. Y el nivel de demanda es una función de las decisiones del gasto de millones de consumidores, directivos de sociedades, inversores, financieros y empresarios. A su vez, estas decisiones dependen de un gran número de factores, tales como la renta actual y pasada, la riqueza relativa, las posibilidades del crédito y las expectativas. Los instrumentos de política disponibles para tratar estos problemas implican tanto medidas monetarias como fiscales y su interacción reviste gran importancia. Podemos distinguir entre instrumentos monetarios, que son, esto habrán visto ustedes en macroeconomía, la política monetaria expansiva, restrictiva. Sí, profe, un dolor de cabeza. Y bueno, pero acá lo retomamos. Acá es más tranqui como lo damos, pero ustedes saben que existen esas dos herramientas, la política monetaria expansiva y la política monetaria expansiva, recesiva, y la política fiscal, ustedes ya lo vieron. Constituyen un componente indispensable de la política de estabilización. La expansión de la oferta monetaria tenderá a incrementar la liquidez, reducir los tipos de interés y por lo tanto aumentar el nivel de demanda. Las restricciones monetarias actuarán en sentido contrario. Los instrumentos fiscales, puede ser la política fiscal, también tiene una incidencia directa sobre el nivel de la demanda. La elevación del gasto público será expansiva, ya que incrementará la demanda inicialmente en el sector público y de ahí se transmite a los mercados privados. De forma análoga, los recortes impositivos pueden ser expansivos, ya que los contribuyentes tendrán un mayor nivel de renta disponible y por lo tanto puede esperarse que gasten más, de acuerdo con su propensión marginal a consumir. En consecuencia, los cambios en el nivel del déficit juegan un papel importante. Ustedes vieron cuál es una política fiscal, de acuerdo a lo que dice acá y de acuerdo a lo que ustedes vieron en macroeconomía, cuál es una política fiscal así por excelencia para movilizar un poco la economía. A ver, voy a salir de acá y a ver si veo el chat, a ver si alguien escribió. ¿Cuál es una política fiscal? Impuestos. ¿Cómo? Modificar impuestos, agregar, quitar o subir, bajar. Sí, puede ser eso. Disminuir los impuestos, por ahí, como nos dice acá el autor, lo que puede generar es que las personas tengan más plata para gastar y que lo gasten, o puede ser que lo ahorren, digamos. La otra puede ser el tema del gasto público y cómo subsidios subsidios de otra forma, que en el 2002, por ahí cuando fue el gran problema económico en Argentina, una de las cosas que colaboran y que hay mucha gente que critica eso es el plan Trabajar en su momento, que era 150 pesos, donde se le entregaba un subsidio a las personas que no tenían empleo o trabajo. También profe, ¿Cómo? o también lo del IFE en la pandemia. El IFE en la pandemia, muy bien, o el repro para los comerciantes o empresarios, le daban también un monto que era para poder ayudar a abonar los salarios. ¿Se acuerdan o no? Eso también pasó. Hay otra cuestión que es un instrumento fiscal también, que es una función que va a hacer la función de estabilización, es el tema del gasto a través de los Procrear. Aunque a ustedes les parezca mentira eso, es le otorgan el préstamo a las personas construyen, y a ustedes les parece que moviliza o no la economía ese gasto de las personas. Sí, profe. ¿Qué les parece a ustedes? Sí. Sí, moviliza la economía. Ahora vamos a ir a fallas del Estado. Algunos economistas, como Milton Friedman, sostienen que las fallas del Estado
son tan importantes que debería reducirse al mínimo su intervención, prefiriendo las fallas del mercado que las del Estado. En la existencia de fallas del mercado, la principal causa la justifica la intervención estatal, aunque sea mínima. A su vez, sus fallas implican que esta intervención debe alcanzar una mínima expresión. Y las fallas del mercado son la información limitada, el escaso control sobre la respuesta a los mercados, el limitado control de la burocracia y las limitaciones impuestas por los procesos políticos o por el proceso político. Y acá está la teoría de la elección pública. Eso me parece que el profesor también se les dio, ¿o no? La clase pasada. No, profesor. ¿No? La public choice. No, profesor, teníamos que ver, me parece. Se puede caracterizar entonces a esta teoría como aquella que aplica los instrumentos de análisis económico a la política. La teoría neoclásica se propuso estudiar el comportamiento de los agentes en el mercado, haciendo hincapié en el sector privado de la economía. Vale decir cómo se forman los precios de los bienes privados y cómo se asignan los recursos para su producción, el precio de equilibrio entre oferta y demanda, y de este tipo de bienes, etc. La public choice en el campo de la hacienda pública o finanzas públicas y de la macroeconomía en el estudio del sector público se realiza en términos agregados, dejando de lado el análisis del comportamiento individual de los agentes públicos o de la persona como demandante de bienes públicos. Este vacío es el que intenta cubrir la teoría de la elección pública. En las economías capitalistas, gran parte de la asignación de los recursos se realiza a través del mecanismo de presupuesto, mediante un proceso de tipo político. Al margen del mercado, por política se entiende en sentido amplio, al sistema de organización de la sociedad y a todos los procesos políticos de la interacción de sus miembros, instituciones públicas, la estructura social, la toma de decisiones colectivas en las distintas comunidades y a nivel nacional. La teoría de la elección pública se inscribe dentro de un movimiento académico surgido entre economistas de la Universidad de Chicago y Virginia y que consiste en extender la aplicación del análisis microeconómico neoclásico a distintos campos como la discriminación, la planificación familiar, los fenómenos políticos, etc. Su innovación radica en señalar que en el sector público o en el sector privado los agentes se comportan idénticamente, procurando elevar al máximo su propio interés o utilidad, estando en la función definida por variables como votos, influencias, dineros, estatus, permanencia en el cargo y poder. Según el autor, Premio Nobel de la Economía, no existen los déspotas benevolentes, sino que la política gubernamental es resultante de una estructura institucional compleja, formada por hombres y mujeres comunes que procuran satisfacer sus propios intereses cuando toman decisiones aún de tipo colectivo. Y ahí están los tres que van a interactuar en esta public choice. Están los ciudadanos, están los políticos y los burócratas. Los ciudadanos eligen los representantes al gobierno y pueden asociarse y actuar como grupos de presión en organizaciones profesionales o en sindicatos. Los políticos son miembros de las instituciones políticas encargadas de tomar decisiones colectivas a distinguir niveles y con distintos grados de poder, decisiones presupuestarias principalmente. Y los burócratas toman decisiones en diferentes órganos de la administración central, provincial y local. Generalmente están encargados de ejecutar las decisiones ya tomadas a nivel político. Dentro del análisis se realizan los estudios sobre el comportamiento de estos tres tipos de agentes y se efectúan las comparaciones entre instituciones, así como la educación de las mismas a las funciones que la sociedad le ha asignado, los resultados y las consecuencias económicas de su funcionamiento. No se pierde de vista los agentes de segundo y tercer grado, de segundo y tercer tipo, perdón. También son consumidores demandantes de bienes públicos, los políticos ofrecen políticas y bienes públicos, influencias, nichos de poder en el mercado.
Y en el mercado se intercambian estos por votos. Los votantes ciudadanos compran bienes públicos a cambio de sus votos, pagan con votos. Y los partidos políticos compiten, cual empresa tratando de maximizar los votos obtenidos. Los burócratas por lo general están muy ligados a la suerte de los políticos a través del clientelismo y la lealtad a un político en particular y tratan de maximizar su permanencia y la renta que derivan del cargo. Y estos burócratas se asimilan a los gerentes de las grandes empresas, interesados en hacer carrera y evalúan cuidadosamente los efectos de las decisiones sobre el propio bienestar. No trabajan en función de las ganancias de la empresa. La intervención del Estado surge del reconocimiento de las distintas situaciones en las que la falla del mercado, sin embargo, esto implica que el Estado vaya a hacer las cosas mejor. La Public Choice señala las limitaciones y las fallas de la intervención del Estado, dado que las instituciones están formadas por personas que se equivocan o actúan en su propio interés. ¿Qué les parece? ¿Les parece que puede pasar algo en nuestro país, algo así o no? Viendo la Public Choice, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Pasa algo así en nuestro país o no? Sí,